Buenos días, el día de hoy vamos a demostrar un montaje para el control de temperatura de una resistencia cerámica. Se realizó un montaje donde se utilizó un Arduino, se utilizó un potenciómetro, se utilizó un relé mecánico, un relé de estado sólido, un ventilador, una resistencia cerámica y un medidor de humedad y temperatura. Días, voy a explicar cómo hicimos el programa para el Arduino en el control de temperatura. En el pin 2 tenemos el sensor de temperatura. En el pin 8 tenemos la salida para activar el ventilador, que se activa por medio del relé de estado sólido. En el pin 7 tenemos el pin de salida para la resistencia, que monta el relé mecánico y a su vez activa la resistencia. Tenemos el pin de conexión de entrada al sensor de temperatura, que es el pin 2. Tenemos el pin de entrada del potenciómetro, que es donde vamos a dar el umbral de temperatura. Tenemos programadas en una salida el ventilador y en otra salida la resistencia a calefacción. Tenemos que en Digital Write tenemos que la función que cuando se bajita la temperatura active la resistencia y se active el ventilador, pero cuando esté inverso, se alta la temperatura, activa el ventilador y desactiva la resistencia. En la entrada análoga es la entrada del potenciómetro y en esta línea es la escalización de la entrada análoga, que cuando esté en 0 es 25 grados y cuando esté en 123 es 50 grados. Esa es la escalización. En esta línea tenemos la lectura de la escalización del potenciómetro. En esta línea tenemos la lectura del umbral de la temperatura. Y este es el retardo a la actualización del dato de la temperatura umbral. Acá está la tabla con los valores del sensor de temperatura y humedad, donde está marcando acá vemos la temperatura, la humedad. Esto es lo que tenemos seteado el potenciómetro. Cuando esté por debajo de 27 va a apagar el ventilador y va a encender la resistencia. Y cuando esté por encima de 27 va a apagar la resistencia y va a encender el ventilador. Sí. Muy bien. Excelente.